Bien, vamos a ver entonces el tema de pruebas automáticas, ¿sí? Todos los que vamos a ver son en el ámbito de las pruebas automáticas, pero arranquemos con las pruebas unitarias, ¿no? Dice, las pruebas unitarias es una forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código. ¿Qué es una unidad de código? Bueno, pues una función, un procedimiento, un método, una clase, eso lo va decidiendo cada uno. Digo, es algo que, dijéramos, es atómico, ¿sí? Se prueba cada método o módulo en forma independiente. Dice el correcto funcionamiento del sistema como un todo se hace después. Eso se llama cuando yo ya empiezo a integrar cosas que funcionen juntas, son pruebas de integración. ¿Qué es lo más importante de las pruebas justamente automáticas, de las pruebas unitarias, las primeras? Bueno, justamente que sean automáticas, que sean automatizables, que no haya intervención. No puede estar diciendo, bueno, acá el usuario tiene que poner algo para que siga. No, tiene que estar en forma automática. Yo tengo un botón y se corren todas las pruebas. Tienen que ser completas, cubrir la mayor cantidad de código. Y no es necesario que el día uno esté todo, ¿no? Por ejemplo, se topan con un proyecto y no tienen ninguna prueba. Bueno, empiecen a hacer algunas. ¿Y cómo se van haciendo el resto? Bueno, si se les ocurre, las van agregando. Y si no, lo típico es, porque justamente esto no certifica que está libre de errores, así lo hagan desde el día uno. Cuando ocurra un error, crean una prueba automática para que ese error no es que no vuelva a ocurrir. Si aparece de nuevo en el código, yo lo detecto con las pruebas automáticas. Deben ser inocuas, no tienen que alterar el estado del sistema, tienen que ser independientes, la ejecución de una prueba no debe afectar a la otra, ¿no? Entonces no puede decir, no, primero corre esta prueba y después la otra porque pone datos que necesito. No, tienen que ser independientes. Tienen que ser rápidas, justamente si yo voy a tener un batch de centenares de pruebas, depende de la magnitud del código. Entonces tienen que ser rápidas. Sobre todo las unitarias. Después las de integración van tardando más porque tienen que hacer más cosas. Pero las unitarias tienen que ser tiempo de ejecución de milisegundos, o sea, menos de un segundo. Profe, Sí, esto digamos que elimina o es algo similar a un tester de un sistema, a ese puesto creo que es de testeo. El otro está día bien, pero lo un otro es chico me... el tester, que es una Sí, persona, es otra capa de prueba y justamente no es automática. Lo hace una persona. pensé que esto lo reemplazaba. Lo complementa, ¿está bien? Ajá. Igual va a Ujú. haber, se pueden, sobre todo porque el tester hace más una prueba justamente de integración, que es probar todo el sistema. ¿Está bien? Y Claro, además, claro. y además prueba otras cosas que no necesariamente tienen que ser requerimientos funcionales, sino no funcionales, digo, y otras cosas parecidas, como por ejemplo, se puede hacer pruebas automáticas de la interfaz de usuario, pero no es tan fácil como hacer estas pruebas donde yo pruebo una unidad de código, que es, por ejemplo, decir, a ver, da de alta bien ¿cómo se devuelve bien la página de edición, o si mando el ID, me devuelve esa entidad. Ya vamos a ver cómo son las pruebas, pero no es el mismo, no es lo mismo. El otro sigue haciendo falta, ¿está bien? Ajá, Y bien, bien. además, el otro puede ser justamente pruebas de UX, como por ejemplo decir, mira, el botón no se ve, no se entiende acá, el color está mal porque para borrar debería ser rojo y, bueno, cosas por el estilo. Algunas sí se pueden automatizar y otras no, de ese tipo, o son más difíciles de automatizar. Entonces, un usuario testeando el sistema, también, muchas veces sigue siendo requerido. Ok, Em, las pruebas automáticas son profesionales, digo, ¿verdad? Deben ser consideradas igual que el resto del código, o sea, bien hechas, ¿no? Como si fuera parte del sistema. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Se fomenta el cambio y se permiten hacer pruebas sobre las modificaciones y así asegurarse que los nuevos cambios no han introducido defectos. No, esto es lo típico, ¿no? Uno dice, no, no quiero hacer esto porque a ver si se rompe. Bueno, justamente. No hay problema, porque eso para eso siempre tenés nos la... pasa, profe. Bueno, ¿A es usted le que es... pasó como alumno? sí, todo el tiempo, digo, no solamente no solamente de alumno, es algo que es así. Entonces, justamente, si yo tengo pruebas automáticas, o de nuevo, yo tengo pruebas automáticas de todo el sistema, que les ha pasado, ¿no? La típica, dice, no, yo toqué, no sé, aquel sector del sistema, no entiendo por qué se me rompió esto otro.
No me di cuenta que se iba a romper. Bueno, las pruebas automáticas eliminan ese desconocimiento, porque yo pruebo todo el tiempo. O sea, supónganse, yo tengo pruebas de contrato y de propietario, por decir alguna cosa. Decir, bueno, si toco acá el propietario no debería afectar a los contratos. Capaz que sí, por alguna razón. Y ustedes no lo ven porque estaban tocando el módulo de los propietarios. Si tengo pruebas automáticas, cuando se corran las de los propietarios, va a evaluar el código que acabo de hacer y también va a evaluar si tuvo incidencia en lo que hice de contrato. Entonces, si se rompe, va a saltar en las pruebas automáticas. Entonces, eso es más rápido, obviamente, que justamente, o que tener ese tester que vaya y lo chequee, porque además estas pruebas unitarias las hace el programador, no el testeador. Lo otro sigue estando. ¿Tá? Y mucho menos el cliente, ¿no? Bueno, simplifica la integración y se permite llegar a la fase de integración con un grado alto de seguridad de que el código funciona mejor. Claro, bueno, si vos estás probando todo el tiempo, estás más confidente de que va a andar bien. De nuevo, no quiere decir que no haya errores, solo que no se detectaron y si empiezan a salir, añado a ese batch de pruebas más pruebas para que eso no me vuelva a pasar. ¿Tá? Bueno, y documentan el código, porque cuando ustedes arman la prueba es casi como una explicación de lo que tiene que hacer. Entonces, eh, sirve como documentación. Dice, separan la interfaz de la implementación. Dice, dado que la única interacción entre los casos de prueba y las unidades bajo prueba em, son las interfaces de estas últimas, o sea, a través de del testeo, y se puede cambiar cualquiera de las cosas sin afectar al otro. Dice, a veces usando objetos maquetados. Esto lo vamos a ver cuando veamos el código. Justamente cuando yo hago pruebas unitarias, quiero probar una partecita del código. Entonces, va a haber otras veces, a mí no me interesa probar eso. ¿Cómo hago para no probarlo? Bueno, justamente lo maqueto, ¿no? Entonces, va a estar lleno de objetos maquetas, todo esto va a quedar más claro cuando hagamos el código, que simulan que anda bien, porque yo no estoy probando eso. Y si eso está roto, será cuestión de otra prueba, ya sea una prueba unitaria de esa unidad o una de integración. Por ejemplo, muchas veces vamos a simular la base de datos. ¿Qué significa eso? Bueno, que va a andar todo bien. Eso no quiere decir que después en el sistema no tenga errores de base de datos, porque la estoy simulando. Yo tengo otras pruebas para testear eso. Bueno, y los errores están más acotados, porque justamente como prueban cositas chiquitas, si falla, va a decir, mira, el error es este, no lo que les pasa a ustedes que explota y decir, bueno, voy a tener que hacer justamente paso a paso y empezar a ver dónde está el error porque es genérico, ¿no? Bueno, las desventajas, más que desventajas, son cosas a tener en claro. No se puede encontrar todos los errores. ¿Ah? Van a seguir pasando. Bueno, ni bien pasa un error, hago la prueba para que eso no vuelva a ocurrir, la prueba unitaria. La agrego al bache de pruebas y entonces en el futuro ese mismo error no va a ocurrir, quizá ocurra otro. Las unitarias no permiten encontrar errores de integración, por supuesto. Tengo pruebas de integración. O errores de performance, que estas también yo les he dicho. Digo, claro, yo testeo que el sistema funciona incluso con las pruebas que ustedes hacen. Y si está no optimizado, o sea, haciendo mal, por ejemplo, consultando todos los propietarios a la vez, todos los contratos a la vez, se van a dar cuenta que anda mal. Es un error de performance. Pero hay otras pruebas también para testear eso. Yo puedo hacer pruebas de carga. Bien, obviamente no es sencillo identificar todos los casos especiales a probar. Se nos ocurrirán algunos, pero típico va a pasar, mirá lo que hizo el usuario y explotó todo. Ah, bueno, la verdad no se me había ocurrido que podrías hacer eso. Justamente, bueno, ocurrió, creó el caso y ya está, quedó cubierto para el futuro. Bien, mitos, digo que esto también, esto pasa en el día a día de todo el mundo, digo, no solamente de ustedes. Dice, no, no me voy a dedicar a hacer pruebas porque tengo que entregar. Bueno, justamente tenés que hacer pruebas todo el tiempo en realidad, o sea, que esté cerca de la entrega no es cosa. Dice, no, voy a perder tiempo programando las pruebas en vez de programar mi sistema. Justamente detectar fallos previamente ahorra tiempo.
¿Está bien? Detectarlos después implica cambiar muchas cosas. Las pruebas se deben dejar para el final, tampoco. Cuanto antes puedan hacer las pruebas, mejor. Profe, una pregunta, Sí. porque a mí como que me abrió un poco la mente Ujú, el documento este que hay que entregar en el futuro, más que yo quiero ser ujú. freelance. Para cada proyecto, armar un documento de esto también es una manera de pulir un poco los errores, de estar atento a todos los detalles, digamos, es No, una por buena supuesto que práctica. sí, pero son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es tener buenas prácticas y ya, como decir, bueno, anteponerse a posibles problemas que uno pueda tener. Y otra es, yo puedo tener buenas prácticas y entender cómo resolver ciertos problemas, pero me voy a equivocar cuando hago código. Digo, eso es inevitable, Claro, sí, sí, ¿está sí, bien? Pero pasa todo el tiempo. Digo, sí. a todos, ¿no? Yo tengo un montón de tiempo haciendo código y también me equivoco. Digo, eso es inevitable porque te distraes, porque sos una persona, digo. Entonces, justamente, las pruebas automáticas, lidian con esos Pulen esos casos. errores, esos Claro. errores. Vos sabés que lo que... Por ahí no, digo, pero cuando ves el error decís, ah, mirá lo que me equivoqué, una pavada. Bueno, y está bien, Sí, pero te pasó. ¿Está bien? A mí también me sí, sí. pasa eso. Incluso, por ejemplo, que también suele pasar que ayuda a hacer programación de pares, ¿no? Entonces, que otro venga y me revise el código, que eso también se hace, que son las revisiones de código. Justamente, por más que tengas buenas prácticas, alguien viene y te lo revisa el código. Y entonces, o lo mismo que si yo tengo un error, mira, ¿sabes que no lo encuentro? O uno está tan ahí metido en esa nube que no se da cuenta. Entonces viene el otro y dice, mira, era eso. Ah, tenés razón, no me di cuenta. Bueno, Sí, eso ha eso pasado entre mismo pasa compañeros. todo el tiempo va a pasar. Entonces, A estas cualquier pruebas, nivel, profe, ¿no? A cualquier nivel, exactamente, tenga 10 años de experiencia, 5. exactamente. Bien, ¿cómo se arman las pruebas? Bueno, con estos tres verbos, van a ver que después en el código va saliendo esto. Primero el arrange, que es preparar. Yo establezco todos los objetos para poder hacer las pruebas. Después, efectivamente actúo, que es casi llamar a la unidad de código o ejecutar el código que quiero probar. Ese suele ser muy chiquitito. Lo más grande suele ser lo primero, ¿no? Donde tengo que preparar todo el ambiente para el testeo. Pero de nuevo, piensen que esto lo están programando. Entonces, una vez que queda armado, ya está. Lo después hay que ejecutarlo nada más. Se ejecuta muchas veces. El act, que es efectivamente testear el código, o sea, ejecutar ese código a testear. Y después el assert, que son las afirmaciones. Es decir, bueno, a ver, vamos a ver qué ocurrió con lo que yo ejecuté. Y entonces ahí empiezo a hacer afirmaciones. A ver, esto tenía que haberme devuelto tal cosa. No sé, los hijos no tenía que ser cero, tenía que tener, es un arreglo con al menos un elemento. No sé, lo que tenga que pasar, se hace la comprobación. Todo lo que falla, se avisa. ¿Ah? El mismo framework que utilicen para hacer pruebas unitarias, le va a decir, mira, esto falló, esto también, bueno, etcétera. Y entonces van a tener un registro de decir, ah, mira dónde falló. Y van y van a saber exactamente qué falló. Junto con esto sale el TDD. TDD es Test Driven Development, Test Driven Development. Dice, nace en metodologías ágiles, es una práctica de código, no de testing. ¿Por qué? Dice, porque primero se hacen las pruebas y luego el código. Digo, ¿cómo hacer las pruebas y luego el código si todavía no lo hizo? Efectivamente, por eso. Se permite evolucionar el producto sin dolor. Porque claro, pues si vos todo el tiempo estás haciendo testing, no tenés miedo de tocarlo, porque si lo rompes, las pruebas se van a encargar de acusar que eso estuvo mal. ¿Qué más? Como hacen las pruebas y después el código, evita el sobrediseño. Eso, el sobrediseño siempre está mal. Dice, solo se codifica lo necesario para pasar el test. Esto es muy importante que es difícil de por ahí darse cuenta, a veces no hacer de más, ¿no? Si decía que tenía que devolver o hacer tal cosa, no hagan de más. Hacer de más implica tiempo, siempre. ¿Eh? Y ya va a ser el de ustedes, el de la empresa o el del cliente. Alguien lo va a pagar ese tiempo. ¿Está bien? Si es de ustedes, están cobrando menos tiempo, o si le dedican más tiempo,
respecto del monto que están cobrando menos por ese valor. Si es de la empresa, el tiempo de la empresa, y si es del cliente, le están haciendo pagar de más por algo que no pidió, porque estamos diciendo no sobrediseñar. ¿Está bien? Si se pidió esto, es esto, no esto más algo. ¿Está? En todo caso, si yo quiero vendérselo porque me parece que le conviene, bueno, eso se hace previamente. Dice, a esta funcionalidad le falta tal cosa, se discute y bueno, entonces que sea un requerimiento real, no algo que se me ocurrió hacer cuando ya estoy programándolo. Y además que puede Todo está en introducir la captura errores. de requisitos, Bueno, profe, tal ¿no? cual. Exactamente. Es hasta ahí. Pero de No, no, nuevo, ni esto más no, ni menos. no tiene que confundirse con decir, ah, qué malo, no le quiere hacer tal cosa. No, no. Si uno le quiere hacer algo al cliente, justamente dice, mira, ¿querés que hagamos esto otro también? Después, si uno se lo quiere bonificar porque dice, bárbaro, eso te lo hago gratis, fantástico, pero está justamente en el requerimiento, no es que fue después. Bueno, dice ahí, algunos lo aman y otros una pérdida de tiempo. Eh, Metodologías, arquitecturas y todo, hay para todos los paladares, lo mismo que lenguajes y frameworks y lo que quieran, cada uno, pues esto nació y todo el mundo se pasó acá. No, por supuesto, habrá gente que prefiere hacerlo de otra manera. Como todo, son diferentes. Obviamente no tiene sus matices y justamente hay gente que le gusta más que a otra. Lo mismo que las metodologías ágiles. A algunos les gusta de alguna forma, a otros de otra, otros le dan su propio estilo, digo, como todo en la vida. Em, pero el punto sobre el sobrediseño es importante. Se supone que Test Driven Development debería reducirlo eso. Eh, pero siempre ténganlo en cuenta porque pasa eso. Ah, voy a hacer una funcionalidad de más. Más tiempo. Alguien lo paga ese tiempo. Y después también pasa que puede estar roto eso, o sea, son más cosas a chequear, hace más grande todo. Bueno, entonces justamente no es gratis. Bien, permite, obviamente, como todo el tema de las pruebas, todas estas son cosas de las pruebas en realidad. Permite confiar en desarrolladores con menos experiencia y da seguridad al equipo. Y bueno, tal cual. Digo, hacelo tranquilo. Si se rompe, nos vamos a enterar en el acto. Digo, por las pruebas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen ellos? Escriben el test para el requerimiento. Lo ejecutan y tiene que fallar, ¿no? Parece una obviedad, pero justamente funciona así. Si yo hago el test para una funcionalidad nueva y estoy arrancando por el test, no por el código, y lo ejecuto, tiene que fallar. Si no falla, hay algo que está mal. O está mal hecho el test, o la funcionalidad ya estaba hecha. Si la funcionalidad ya estaba hecha, hubo sobrediseño de antes. ¿Está bien? Entonces tiene que fallar, si no, algo estuvo mal. Bien. Seguido, hago el código que permite pasar el test. También, dicho así, digo, también puede venir por ahí, parece mágico porque si, bueno, hago que funcione esa parte, nada, por supuesto que si escribo el test mal, la funcionalidad que haga va a estar incompleta, bueno, el paradigma es la forma de trabajar es esta, este, obviamente también se va ganando experiencia en cómo se hace cada parte de estos tres puntos, ¿no? Bueno, y termino de ejecutar, termino de hacer el código, hago un refactoreo, justamente también tranquilo. Yo puedo refactorizar tranquilo, que sé que tengo los casos de prueba que si refactorizo mal, me van a acusar que hay errores. Bien, eso es TDD. Resumen de las pruebas. Tengo diferentes niveles dependiendo de justamente cuánto más voy a avanzar. Primero las unitarias. Prueba de cada módulo por separado, generalmente realizada por el desarrollador. ¿Ven? Digo, el desarrollador entrega la funcionalidad con los casos de pruebas propuestos. ¿Tá? Porque después ellos se juntan al batch de todos los casos y de nuevo, cuando se testea el sistema, toco un botón y se testea todo, no esa parte sola, pues justamente después tengo que hacer las pruebas de integración y ver que no se rompa
junto con el resto del código. Bueno, y así voy pasando. Después de integración ya va sumando más partes. Dice de validación ya prueba con todos los demás requerimientos funcionales. De sistema ya, de nuevo, más junto andando quizás en un servidor, ya viendo justamente cosas de rendimiento, seguridad, resistencia. Bien, y el último, que ya ahí no es tan automático, cada vez más difícil de automatizar, ¿no? Voy pasando, pero lo puedo hacer. El de aceptación, ¿no? Es un ambiente donde el usuario final, el que lo va a usar, testea. Dice, ah, está todo bien, listo. Entonces, él da el ok, está aceptando que lo que pidió está resuelto, listo. Ese es el último punto y se pasa a producción con eso, ¿no? Entonces, justamente, los requisitos del usuario, que son lo más alto de lo que tengo del lado mío, del otro lado son las pruebas de aceptación. Especificaciones, pruebas de sistema, diseño modular de integración, especificación del módulo, pruebas de unidad y el código, ¿no? Así van creciendo cada una de las partes en esa pirámide. Esto lo que dice es, ustedes lo que tienen que hacer es evitar el antipatrón del cono de helado, que es dedicar menos tiempo a las pruebas unitarias y más a las de arriba, ¿no? ¿Ustedes cuáles hacen? Las de más arriba, las que serían como pruebas exploratorias. Y bueno, van usando el sistema y ven que no se rompa, ¿no? Que además son las que peor hace el desarrollador porque no tira a matar de su propio código, ¿no? Justamente el tester evita eso. Digo, por eso también, antes de pasárselo al ambiente de aceptación, donde lo va a testear el usuario, conviene que lo vea alguien que no estuvo haciendo código. Entonces, no tiene ningún problema él en decir, mira, esto está mal. Total, él no lo hizo. Digo, Yo hacía es algo de culpa de eso otra también. persona, ¿está? A uno le cuesta decir, ah, capaz que se rompa, mejor por otra parte. Por supuesto, podrán no hacerlo conscientemente, pero en el inconsciente está eso. Por eso entregan mal, ¿no? Que lo digo, pero ¿cómo? ¿No probaron las tres funcionalidades que tiene? Digo, ¿no? ABM de propietarios e inquilinos. Y hay uno que no anda. Es decir, no puede ser. Y justamente porque uno hace mal las pruebas, de todas formas, esa no es excusa, ¿no? Digo, para hacerlas mal. Debería uno tratar de hacerlo lo mejor posible, pero es inevitable que hay un sesgo de no destruir el código que yo mismo hice. ¿Tá? Y justamente cuando alguien viene y les dice, no, acá está mal, a nadie le gusta, ¿no? Le digan, mirá, ahí te equivocaste. ¿Tá? Tienes que hacerlo de otra manera. Bueno, entonces eso pasa. Entonces, si yo dedico más, y justamente las pruebas automáticas tienen esa bondad, ¿no? Que como son automáticas, yo tengo que tocar un botón. Después no hay un sesgo de, ay, bueno, y se va a romper. Yo tengo la prueba. Si se rompe, se rompe. Digo, no lo puedo evitar porque es un código el que se está ejecutando. Entonces, y la flecha ese que dice, bueno, hay más ¿dónde hay más ROI? ROI es retorno de la inversión. O sea, que ustedes, ¿qué es mejor ROI? Que por cada unidad de algo invertido recuperan más, ¿no? O sea, dedicar más tiempo arriba tiene menos ROI, porque tienen que dar mucho más tiempo y esfuerzo y recuperan menos. Justamente porque cuando da errores, decir, ay, no sé qué pasó. Y tienen que hacer paso a paso, bueno, y un montón de cosas, ¿no? En cambio, con las pruebas automáticas, ni hablar, pero además las unitarias, les va a decir, mira, hasta pinchó esto exactamente. Por ejemplo, voy a decir una pavada, te olvidaste de devolver el modelo en una vista. Ahora lo vamos a ver. Que parece una trivialidad, decir, ¿cómo te va a olvidar? Bueno, pero el código compila igual y podría ser que de repente estuvieron codeando hasta tarde y decían, ah, ahora tengo que hacer esto, lo hago enseguida y se olvidaron. ¿Está? Y te olvidaste de devolver una variable, poner, de asignar un valor. Justamente con una prueba automática lo detecta en el acto. Y no hay un sesgo de tocar el botón de hacer las pruebas. Uno va y las hace pensando que está todo bien, y efectivamente falla y dice, ah, es esto. Y es tan fácil como decir, ah, me olvidé de devolver el valor. Voy, lo devuelvo y ya está. Corro de nuevo las pruebas, está todo ok, listo, estoy tranquilo.
Entonces, justamente es mejor. De otra forma, tendrían que estar haciendo si eso, en vez de hacerlo por pruebas unitarias, lo hacen justamente usando el sistema, o sea, haciendo pruebas exploratorias, van a tardar un montón en darse cuenta y decir, ah, mira, lo que está pasando es que no devuelve. Por ahí esto es medio sonso el ejemplo, pero va a pasar ese tipo de cosas. Bien. Herramientas para testear, también ahí están varios frameworks que están esta forma de tal cosa unit, que es el lenguaje, JUnit, PHP NUnit, NUnit y XUnit.net, que es el que vamos a usar nosotros. Pero de nuevo, cualquier framework trabaja más o menos similar a esto que hemos hablado. ¿Y qué les dejo? Bueno, de documentación, este, justamente ahora igual con el propio chat podrían decirle, mirá, ¿qué pruebas unitarias me sugerís para este método? Y como para ir arrancando. Pero bueno, si no, ahí hay documentación, enlace al framework, enlace también a cómo se hacen los test de integración con ASP.NET y, que lo va a nombrar por ahí, test server. ¿Qué es test server? Server en memoria. Simula un servidor en una variable que acepta peticiones. No es justamente para, ya con eso hago un sistema. No, eso es muy livianito, pero justamente permite que hagan pruebas más grandes, como por ejemplo, que la vamos a ver ahora. Yo hago una petición y me devuelve efectivamente casi como si le dijera como si lo probaran del Postman. Que el Postman también tiene para hacer pruebas, ¿no? Ustedes pueden ir armando su colección, pueden ejecutar y además el Postman tiene no me acuerdo ahora si es una pestaña o algo por el estilo, una sección donde pueden poner código que se ejecuta cuando hacen la petición. Y entonces lo pueden usar como pruebas. Entonces dicen, mira, cuando hago obtener perfil, tiene que devolver un objeto que tenga el nombre, el apellido, tiene que estar seteado. No tiene que estar la contraseña, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces lo pueden armar y también podrían hacer pruebas ahí. ¿Ah? Bien, y el mock, que es hacer los mockups, estos son como las versiones resumidas o maquetas de los objetos que a mí no me interesan cuando estoy haciendo determinada prueba. De nuevo, ahora va a quedar un poco más claro con el código, pero yo tengo un todo y tengo muchas partes interactuando. Y quiero probar alguna de ellas. Entonces, las que no quiero probar, las moqueo, las hago maquetas. ¿Sí? Como quien decía, comento el código. Claro, pasa que si comentaras el código, pincharía porque no, cuando se ejecuta no va a pasar por ahí. ¿Está? Pero más o menos por ahí. Bien, vamos a ver el código. Yo tengo acá, vamos a arrancar por pruebas más sencillitas y las vamos a ir complejizando. Primero la más simple para hacer como el Lola Mundo de las pruebas. ¿Tá? Yo tengo un proyecto lo tengo por separado, se puede hacer en el mismo proyecto. Tengo un proyecto acá, si ustedes ven que siempre me equivoco de carpeta y eso, cuando corro o no entro a la carpeta correcta, tengo un proyecto que de testeo, que es prácticamente una aplicación de consola, y referencia al otro, ¿no? Dice, porque todo lo que va a usar no lo declaro dos veces, porque si no, además estaría mal. No, no solo por reusabilidad, sino porque además estaría testeando la parte mía, no la del otro proyecto. Referencia al código que quiere testear y entonces lo puedo usar. ¿Ah? Son dos proyectos dentro de la misma solución. ¿Sí? Todos todas las clases pueden tener métodos que son pruebas. Las pruebas son factos, ¿no? Todo esto tiene que pasar, tiene que ser así como yo digo. Todos los que son fact, cuando ustedes compilen, ¿sí? Ahora viene muy bien integrado en el Visual Studio, tengo una sección para testing, ¿sí? No, esas son mis pruebas, son muy poquititas, ¿no? Digo, es solamente para ver algunos ejemplos, pero de nuevo, todo eso va a ir creciendo con el tiempo porque mi código va a crecer
Y además voy a encontrar errores que yo no detecté no los detecté con las pruebas actuales y entonces hago la prueba adicional para que eso quede cubierto. Bien, entonces test uno para explicarlo esto de los tres verbos, las tres A. Método fact, ¿sí? Y adentro, ¿qué hago? El arrange, preparo valores. Yo voy a testear la suma. Obviamente la suma tiene que andar siempre bien. Seteo mis valores iniciales, ejecuto y testeo. Digo, a ver, si sumo dos valores que son uno y uno, el resultado tiene que ser 2. Bien. Si esto fallara, no puedo simular que falle la suma, pero podría equivocarme en el testeo. Por ejemplo, yo voy a decir, mira, uno más uno es 3, ¿no? Está mal. Entonces, cuando corro los testeos, me tiene que decir que ahí ocurrió un error. ¿Ven? Ahí falló. ¿Tá? Fíjense que en la interfaz también me dice, mirá, todos estos otros anduvieron bien, ese falló. Me dice cuánto tiempo tardaron, etcétera. Dice, y acá dice cuál es el error. Dice, hacer equal, el valor difiere. Vengo acá, dice, se esperaba 3 y el actual es 2. Bueno, claramente nos falló la suma. Me equivoqué en el testeo, que también puede pasar, ojo con eso, ¿eh? Yo puedo armar el testeo, me equivoqué al armar el testeo, no deja de ser un código de programación y quizá lo armé mal, ¿no? Bien, lo arreglo y ya debería poder, puedo testear ese solo desde acá y ahí quedó bien. Bueno, ese es el de juguete, ¿no? Vamos con algunos más. Y acá empiezan a tener más código, ¿no? Se supone que yo podría hacer, lo tengo más claro con el otro. El otro se llama, que lo pueden ver acá en la lista de archivos también. Eso se llama propietario controller test. No testé el de la vista, sino el de la API. Por eso también les puede servir ahora para testear la API. Deberían tener un nombre así que encapsula todas las pruebas que quieren hacer sobre esa unidad, sobre ese módulo, y adentro unidades cada método. Bien. Entonces, los arrange, las preparaciones van a quedar largas, pero lo que pueden hacer, como va a haber código que se repita, lo pueden refactorizar con métodos auxiliares que no sean facts. Por ejemplo, yo tengo, como voy a testear el controlador de propietarios, tengo un método que hace build controller. Entonces, para no estar, acá tengo un solo método, pero debería tener varios. Entonces, cuando lo voy a testear, se va a empezar a repetir ese código. Justamente lo encapsulo, lo meto en un método y lo llamo desde ahí. ¿Qué hace esto básicamente? Crea el controlador. ¿Por qué tengo que crear el controlador yo? Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía cuando hacen el ciclo de vida de las aplicaciones de todas las MVC? En .NET particularmente, había un middleware que dice, che, fíjate a los segmentos de la petición y veamos qué controlador hay que ejecutar y qué acción o método dentro de ese controlador. Entonces, el que instanciaba las clases y el que llamaba a los métodos era el framework. Entonces, pues yo decía, no hay ningún lado que yo haga new tal cosa, tal controller. Lo hacía el framework. Bueno, como ahora lo estoy testeando y no se está ejecutando en realidad, lo tengo que testear yo. Lo tengo que crear yo. Entonces, efectivamente, acá lo creo. Entonces, ¿qué es lo que más código me insume? Justamente pasarle todos los parámetros que necesita para crearse. ¿Ah? Repasemos un segundo el propietario controller, el que devuelve vistas, ¿sí? ¿Se acuerdan? El de la web, no el de la API. Y cuando yo les expliqué inyección de dependencia, les dije, bueno, acá hay dos mecanismos. Podría el controlador adentro hacer new del repositorio, new de lo que necesite, y ahí el control lo tiene él, o podría trasladarle el control al que lo llama y hacer inversión del control y que le hagan inyección de dependencias. ¿Se acuerdan eso? Y uno de los puntos que dijimos es, con inyección de dependencias se facilitan las pruebas unitarias, las pruebas automáticas. Bueno, efectivamente,
Si yo hubiera dejado sin inyección de dependencias, el controlador haría new de cada cosa. Entonces, por consiguiente, cuando yo haga new propietario controller, adentro se ejecutarían todos los objetos reales. No los podría inyectar. Y entonces no los podría maquetar. Entonces siempre tendría que probar con cosas reales. ¿Está bien? Y justamente se rompe el concepto de prueba unitaria. Podría ser de integración, me decir, bueno, probemos todo juntos. Fantástico, digo, todavía sigue siendo bueno hacer pruebas automáticas de esa índole, pero son más pesadas y justamente al no ser unitarias, no puedo ver exactamente qué unidad de código es la que está fallando. Entonces, ahí tiene sentido la inyección de dependencias. Ahora, la inyección de dependencias la hace justamente los métodos del testeo. Decide qué cosas le pasa al constructor. Por ejemplo, lo más importante, el repositorio. ¿Sí? La configuración, por ejemplo, si yo quisiera probar con otra configuración, etcétera. Yo acá tengo el logger es lo de menos para el testeo. Entonces, el logger hace uno ahí, creo, al vuelo. Acá está, ¿eh? Hace mock logger.object. Fíjense, entonces, de los objetos que a mí no me interesa nada testear, paso un mock. Mock es la librería esta que les dije. New mock de y el tipo que quiero. Y después ese objeto, punto object, me devuelve un objeto del tipo que estoy maquetando. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, se llama maqueta porque cumple el mismo rol. Digo, habrán visto alguna vez una maqueta de un edificio, ¿no? O sea, la gente puede ver cómo va a ser el edificio, ver dónde van a estar las puertas, las ventanas, qué sé yo, pero no se puede vivir ahí, ¿no? Digo, no va a funcionar, digo, no me puedo mudar a la maqueta, bueno, etcétera, ¿no? Pero para entender cómo funciona, me sirve. Entonces acá pasa lo mismo, digo, no quiero evaluar la funcionalidad de tal o cual objeto, le hago el mockup, ¿sí? Bueno, después lo demás son cosas que también pide, por ejemplo, la configuración, y acá pide un temp data, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, yo qué más puedo testear ahora les voy a mostrar las cosas que testeo, pero digo, tengo que pasarla porque el controlador usa el temp data. Pero además puedo testear si se setean los mensajes correctamente, ¿no? Por ejemplo, si hay un error, quiero que diga tal o cual error como mensaje o que esté seteada en el temp data la key error o mensaje. ¿Se acuerdan que nosotros pasábamos esos valores en el temp data? Bueno, también lo puedo corroborar. Pero como ese lo voy a utilizar, permito que se lo pasen desde afuera, ¿no? Digo, cada uno hará el arrange que mejor le sirva. Y también hago del repositorio. También se lo pasa en vez de crearlo desde acá adentro para que lo pueda utilizar desde afuera. Entonces, volvamos acá. ¿Ven? Ahí arma el temdata, arma el mockup del repositorio. Digo, a mí no me interesa testear la parte de la base de datos en estas pruebas, después puedo hacer otras. Esta prueba se llama edit muestra formulario. Yo lo que quiero ver es que cuando llamo al método edit del controlador, me devuelva el formulario. ¿Sí? Entonces, me interesa que de verdad devuelva exactamente el propietario que estoy pidiendo y eso. No, esa es una prueba o unitaria de la base de datos o de integración diciendo, bueno, cuando se pide tal usuario o tal propietario, me devuelve efectivamente ese propietario. ¿Ah? Cuesta al principio, pero digo, son como conceptos distintos a testear. Digo, hoy eso no me interesa. Después hago otra prueba para otra cosa. Entonces, fíjense que en el mod repo dice, mira, yo puedo setear, puedo hacer un setup de los métodos que quiero que no solamente estén maquetados así solos, sino que hagan una simulación de algo. Suponiendo, de nuevo, volviendo a la maqueta del edificio, dicen, miren, cuando se abra la puerta se va a prender la luz. Entonces, eso lo hago también dentro de la maqueta y no sé, le pongo una electrónica que en la maqueta, cuando se abre la luz, prende un LED. Y dicen, miren, ¿ves? Se va a prender la luz de... Bueno, no estoy probando que efectivamente se vaya a prender la luz, pero sí lo estoy poniendo como parte de la maqueta. Entonces acá funciona más o menos parecido.
Y entonces le pongo, mira, cuando llamen a obtener por ID de uno, devuelve y ahí hago un stub, ¿no? O un propietario recortado, que devuelva un propietario con ID uno. ¿Sí? Bien. Arma el controlador, ¿no? Todo el setup inicial y acá ejecuta. Entonces llama efectivamente al método controlador.edit. Vamos a ver, por si no se acuerdan, qué es lo que hacía el edit. En el controlador que trabajaba para la web, que devolvía, cuando yo hago la petición que devuelve la vista, paso el ID y me tiene que devolver una vista. Y no solamente eso. Es decir, ¿qué va a testear ahí si es imposible equivocarse? Bueno, por ejemplo, podría equivocarme de no devolver la entidad, podría equivocarme de cómo llamo a los métodos del repositorio, cosas por el estilo. Fíjense que tiene dos líneas de código nada más y yo tengo varias ahí para testear. Entonces llamo con edit uno y devuelve algo. Bien, arrancamos los testeos. De nuevo, por trivial que sea, yo lo pongo acá y después se ejecuta siempre. Si después me equivoco en una cosa trivial, va a saltar acá. Entonces, primero y principal, el resultado no tiene que ser nulo. Dice, asegurar que no es nulo el resultado. Si es nulo, pincha ahí. Bien. Entonces, no puedo olvidarme de retornar correctamente. Y no solo correctamente algo, sino que además tiene que ser view result. ¿Por qué? En la forma que lo estoy pidiendo acá, edit devuelve action result. Action result era la clase base. Cuando lo convierto con as, ¿qué diferencia tiene con el casteo? Que siempre no pincha, ¿no? Siempre devuelve algo cuando casteo así. Si efectivamente es de ese tipo, me devuelve el objeto correcto. Si no era de ese tipo, devuelve nulo. Entonces, acá no es solamente que está chequeando que devolvió nulo. Si devolvió otra cosa que no sea view result, esto va a ser nulo y acá va a pinchar. ¿Está? Entonces, también, con algo muy simple ya estoy chequeando eso. ¿Qué más? El propio mockup tiene métodos para hacer testeo. Verifica que al obtener por ID uno se llamó exactamente una vez. ¿Qué sirve eso? Digo, de nuevo, parece una trivialidad, pero yo me aseguro de que se llama al obtener por ID. Y voy a decir, bueno, ¿y de qué otra forma lo va a hacer si no, este, tiene que llamarlo? Bueno, no importa, digo, háganlo igual, queda hecho. Por ejemplo, ha pasado, que lo hemos visto, este método es sencillo, pero extrapolen la relación. Que uno decía, devolveme los, no sé, los contratos que perjudican en un posible alquiler. ¿Y qué hacían? Devolvían todos y en memoria chequeaban si había conflicto, en vez de llamar a un método que efectivamente lo haga bien. Justamente como esto es el repositorio, o sea, es la interfaz, yo sé qué métodos tiene, sé qué métodos se tienen que implementar y eso. Y entonces me puedo asegurar eso. Por ejemplo, podría decir, mira, que no se llame nunca el obtener todos y que el obtener por ID se llame una sola vez en este caso, ¿no? Digo, no solamente va a fallar si no se llama, si se llama dos veces también va a fallar. Es decir, ¿por qué lo va a llamar dos veces? No sé, porque se equivocó, porque pensó que más abajo lo necesitaba. Si es un método más grande, puede pasar que de repente lo esté pidiendo dos veces, porque se olvidó que lo tenía ya pedido, por la razón que sea. Estoy dando un ejemplo. Entonces, con esto prueban esas pequeñas cosas que fíjense que incluso no necesariamente van a decir que el sistema anda mal, pero está haciendo algo que no es óptimo. ¿Qué más dice? De ese resultado, del view result, el modelo no puede ser nulo, ¿está? Entonces se aseguran que devuelve el modelo. Si no, se olvidaron de pasar el modelo. Que esto suele pasar también. Después dice se aseguran de que el tipo es propietario. De nuevo, supónganse que podría poner el tipo del DTO, si yo tengo un DTO. Y entonces me aseguro de que el programador que lo está haciendo no devuelva, o el que lo está tocando, no devuelva otro tipo, ¿tá? O el tipo de la entidad. Bueno, y otras cosas, asegura que la ID sea ese, bueno. Y así voy agregando más pruebas.
¿Qué más? Esta comentada porque no se puede, dice, asegurar que la vista sea edit. Cuando ustedes llaman a una vista, si no ponen ningún parámetro, como es el caso de este método, devuelve la misma que el nombre. También podrían poner, decir, bueno, entonces la vista debería ser nulo, ¿no? En este caso, el nombre de la vista debería ser nulo, vacío, porque debería devolver una vista que se llama igual que el método, ¿no? También podrían hacerlo así. Pero en otras vistas, en otras acciones donde hay que reutilizar vistas, podrían asegurarse de que está reutilizando una vista y no haciendo una nueva, ¿no? Por ejemplo, otro caso, supónganse, yo tengo el método obtener inmuebles ocupados. Debería usar la misma vista que que el index, ¿no? Que el que devuelve todos los inmuebles. Porque lo que cambia es qué está mostrando, no la forma de cómo lo está mostrando. Entonces debería reutilizarlo. Entonces podría chequear eso. Bueno, y así. Y si se me escapa uno, cuando salta, lo agrego. Yo acá tengo otros, no voy a entrar en tanto en detalle para no hacer tan complejo toda la parte técnica. Pero, por ejemplo, dice portada, ¿no? Yo en el de los inmuebles ahora tengo para que tengan portada. Dice, portada, reemplaza archivo y actualiza URL. Igual lo podrían hacer con el de usuarios que actualice el avatar. Entonces, fíjense que acá ya el arranque es un poco más grande, pero de nuevo, a veces uno podría tener, si hay métodos que se repiten, los encapsula en un método y entonces todas las acciones de testeo llaman a ese método. ¿Qué cosa interesante tiene este? Arma una carpeta temporal para simular el triple W root, esto que hablábamos recién. ¿Por qué lo simula si existe? Bueno, justamente las pruebas tienen que ser inocuas, entonces para no romper lo que ya está hoy en el triple W root, lo hace con un método, con una carpeta inventada. Y entonces, ¿qué hace? Simula que un inmueble ya tiene la foto, ¿no? Y entonces, ¿ven? Acá dice que ese inmueble ya tiene la foto, y después le pone un archivo falso. Es decir, ¿qué PNG es ese? No importa, la idea es que haya un archivo nada más. ¿Para qué? Y además, fíjense que el que existe se llama PNG y el nuevo JPG. Entonces pasa esto que también yo les decía en el del avatar, que por más que los nombres sean los mismos cuando vayan a pisar, si las extensiones cambian, ahí ya no van a ser los mismos. Entonces, lo que tenían que hacer es asegurarse de borrar el anterior, para que no se junte basura. Bueno, entonces efectivamente, hasta acá llega el arrange, ¿no? Este ya es un arrange más grande. Ejecuta el método de cambiar la portada y después se empieza a fijar, por ejemplo, dice, bueno, mira, tiene que haber llamado al método modificar portada solo una vez, tiene que haber pasado un parámetro que es el del nombre de la foto y tiene que asegurarse de que el nuevo exista y el viejo no. Y en este caso es particularmente útil porque efectivamente son distintos los archivos. Entonces, con esto se aseguran de que el modificar portada, de nuevo, piénsenlo para el cambiar avatar del usuario y es lo mismo, haya hecho las tareas correspondientes. ¿Tá? Supónganse que ustedes tienen el modificar avatar del usuario, de nuevo, podrían testear esto. Y entonces, justamente, si en algún momento tocan algo y se equivocan y lo rompen, digo, va a saltar la prueba. Y después, dentro de toda la finalización del assert, hace una limpieza y borra el directorio temporal. Como es temporal, igual se borraría en algún momento, pero como sabe que ya no lo va a usar más, y lo creó solo para la prueba, entonces lo borra el propio método. ¿Tá? Pero no, y así por cada acción. Esta tenía algunas testeos justamente de los controladores que son de la web, ¿no? Fíjense que ahí es más difícil porque hay muchas cosas que tienen que ver con la interfaz de usuario, que de nuevo también se pueden hacer pruebas automáticas, existen frameworks para eso, pero estoy probando cosas que
efectivamente no tienen que ver con la interfaz del usuario, sino que estoy asegurándome de que los métodos hagan lo que tienen que hacer. Bien. Después los otros son, estos son sobre parecido. También está reducido, ¿no? No son todo, no es exhaustiva la cantidad de métodos para testear que tienen, pero para poner algunos ejemplos. Este es un testeador del propietario controller, pero el de la API. Y entonces empezamos con algunos, están todos más o menos relacionados estos chequeos, pero de nuevo, puedo probar muchas más cosas. Este dice, obtener mi perfil de propietario autenticado devuelve el propietario. Bueno, ¿no? Entonces, setea datos, crean, fíjense, una memoria, una base de datos en memoria, ¿sí? Con SQLite. De nuevo, eso está buenísimo para testear, no es para ir a producción. Eh, crea el options para el data context y crea un data context, ¿sí? El mismo data context que usa, pero, de nuevo, en vez de pegar en la base de datos real, pega en una de juguete. Y si, bueno, pues si era de juguete, entonces, de nuevo, no estoy testeando efectivamente cosas de la base de datos. Estoy testeando que el método haga lo que tiene que hacer, maquetando la base de datos, ¿no? En este caso, el data context. Crea el controlador, moquea el login también, porque efectivamente, como no hay una interfaz de de hacer el login, lo estoy simulando. Y acá ejecuta, ¿eh? Local controller es el controlador, que acá lo está construyendo acá, pero de nuevo le digo, si los métodos se repiten, debería estar encapsulado para que lo tengan unificado en un solo lugar. Y llama el get. ¿Qué hacía esto? ¿No? Este es mi get del perfil. Accede a a la identidad y devuelve el propietario, que es el de ese, en mi caso, email. En el caso de ustedes será el ID, no sé lo que corresponde. Y lo mismo. Se fija que el método, que el resultado sea un OkObject, que no sea nulo, que el valor que devuelve adentro sea un propietario, que sea ese propietario y no uno que se inventó ahí al vuelo para pasar, bueno, etcétera, ¿no? Y así voy agregando controles. Más. Si hago lo mismo, pero no estoy autenticado, tiene que devolver nulo. Bien. En realidad no se puede ejecutar, ya vamos a ver, no esta prueba. Si yo me salteara en los controles el middleware del authorize y pudiera peticionar al controlador que devuelve justamente el perfil, como no estoy logueado, tiene que devolver nulo. Entonces, bueno, básicamente el mismo setup que recién, pero cuando ejecuto, devuelve nulo. Perfecto. Como este tiene un setup distinto, tengo un método diferente. Ahora, lo que decía yo recién, ¿se puede peticionar no logueado a obtener el perfil? No, debería fallar por el tema del middleware de Authorize. Bueno, cuando yo hago estas pruebas, justamente no paso por todas las capas de middleware. Justamente estoy creando el controlador yo y lo llamo directamente. O sea, hay que tener cuidado con eso. Acá me estoy salteando los middlewares. Entonces digo, bueno, cómo pruebo que está bien armado, que tiene el Authorize, que funciona bien la seguridad y eso? Claramente esta prueba no me sirve porque no, si yo hago mockup del login, y bueno, justamente, y si no lo seteo, bueno, entonces, no. La página de JWT se las paso yo. Me la está sugiriendo. Este, bien, pero bueno, bien. Em, está bien, entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, entonces acá yo tengo otro método, y trabaja con ingeniería inversa. Veamos qué hace. Dice, justamente, quiero asegurarme de que el obtener mi perfil requiere autenticación. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, por ejemplo, agarro el controlador o la acción y me fijo que tengan el atributo authorize. Entonces, ¿qué hace?
devuelve el tipo del propietario controller, ¿no? ¿Se acuerdan typeof? Que lo vimos cuando hicimos el repaso de programación orientada a objetos. Dije, estos son operadores de C Sharp. Typeof, ¿qué hace? Devuelve una instancia del tipo type, ¿no? Si yo pongo acá arriba de bar, system type, ¿no? Representa declaraciones de tipos. Bien. Entonces, esto representa este tipo. Entonces dice, mira, fíjate que tenga el custom attribute, o sea, los custom attributes son las anotaciones esas que decimos nosotros, ¿no? Esto que está acá. ¿Ah? Bueno, los tres, ¿no? Los tres son atributos. Que yo evito decirle atributos para que no se confundan con los atributos de la clase. ¿Está bien? Pero se llaman atributos, ¿no? Le decimos anotaciones, decorador, etcétera. Entonces, dice, devolveme, no los tres, devolveme el que sea authorize. Devolveme el que sea authorize. ¿Sí? Entonces, si es nulo, ¿puede ser nulo? Sí, puede ser nulo, porque yo puedo poner el authorize en el controlador o en las acciones, ¿no? Después podemos decidir, no, tiene que ir en el controlador, que lo haga así, lo decido así, entonces ajusto mi caso de pruebas para que funcione de esa manera. Pero, digo, como los dos lados es válido, si- fíjate, si está ahí, fantástico, pero si te da nulo, quiere decir que no lo pusieron ahí. Entonces dice, bueno, entonces fíjate si lo pusieron en el, dice tipo get method, method, la función, el método get, fíjate que exista, y que devolvete el método authorize, pero ya a nivel de método, ¿no? Como si lo hubiera puesto acá arriba, ¿no? Este también es un atributo. ¿Está bien? Entonces, digo, los dos lados son válidos para poner el authorize. Bien, entonces lo termina guardando. Si es, ¿qué tengo que asegurar? Que no sea nulo. Si es nulo, quiere decir que no lo puso ni en un lado ni en el otro. Entonces, el programador, yo mismo, digo, pues las pruebas las tendría que hacer yo, se olvidó de poner el authorize, ¿no? Y con este mecanismo, se asegura. ¿Qué otra cosa dice? Mira, dice, no solamente tiene que estar el authorize. En mi sistema es mucho más importante, como tengo los dos sistemas de autenticación, dice, además asegúrate de que el Authentication Scheme sea el de JWT. Claro, porque si puso Authorize solo, va a querer autenticar con cookies, que es el por defecto en mi sistema. Y a mí no me sirve eso porque esta es la API. Entonces, fíjense que hago esos dos controles. Yo acá lo estoy haciendo para un método nada más y para una clase, pero lo puedo masificar para todos los demás y justamente de esa forma no me olvidaría nunca de poner el Authorize, salvo que haga mal la prueba. Bueno, y una última prueba sobre esto, que ya no sería unitaria, ¿no? Esta ya sería bastante de integración, justamente usando el test server. Yo acá tengo helper, dice will web application, más o menos hace la misma configuración inicial que uno hace en el program de crear ¿eh? No voy a entrar en detalle acá, pero este código les va a resultar familiar de lo mismo que hacen en el program, de armar la aplicación. Tiene casi todas las cosas, solo las que necesito testear y algunas no están o están puestas distintas. Entonces, crea la aplicación, ¿no? Y le dice arrancar, ¿no? Es como si hiciera arrancar el servidor, ¿no? Como si le dijera F5, ejecutar, run. Bien. Y después dice, dame un cliente de testeo, lo obtiene, dice, ¿cuál es la URL que voy a testear? ¿Y cuál es el código que espero? Voy a llamar al get, justamente client get, voy a hacer con el verbo get, perdón, a la URL, API propietarios. Entonces se va a ejecutar, viene encadenado de todas las mismas testeos que estaba haciendo recién, pero ahora lo estoy haciendo simulando una llamada efectivamente a ese endpoint. Ya, de nuevo, casi, casi igual que la realidad. Bien, me lo devuelve. Como yo en ningún lado sentí encabezados de la petición, no estoy mandando un token. Entonces, tal cual digo,
tiene que dar prohibido si no estoy autenticado. Entonces, el código de la respuesta tiene que ser un authorize, ¿no? Estoy tratando de obtener el perfil sin mandar el token. Y además, para que vean que está relacionado con lo otro de que funciona con JWT, dice, los encabezados, justamente cuando falla esto, te da como mira, dice, tendrías que haber mandado bidder token. Entonces, en los encabezados de la respuesta, el que sea de autenticar tiene que tener la palabra bidder, justamente para reforzar el hecho de que está funcionando con este JWT. ¿Está bien? Bueno, y así, pequeñitas cosas que uno va sumando. De nuevo, uno las puede hacer, hace una funcionalidad, piensa los casos de prueba. De nuevo, ahora con el chat, mucho más sencillo. Uno puede decirle, bueno, ¿qué casos se te ocurren? ¿No? Los va refinando. Y va armando su paquete de pruebas, que son esos que yo tenía acá en la probeta, ¿no? Son todos los testeos. Y los va sumando. ¿Está bien? Funciona todo bien. Si tengo errores, me fijo que puede ser que esté mal armada la prueba también. O que me hice algún pifio en el código. Listo, está todo verde. Dale, sigamos para adelante. Si el día de mañana ocurre un error, es decir, mira, ocurrió un error porque, no sé, tal cosa. El usuario no tenía arroba y tenía que ser un mail, no sé qué. Bueno, hago la prueba, corrijo por supuesto el error, pero hago la prueba para que eso en el día de mañana no vuelva a pasar. Y entonces queda anexada a mi conjunto de pruebas. Entonces, por eso, digo, es siempre más, hay una fortaleza ahí de que con cada error ustedes saben que están más seguros con el conjunto de pruebas que tienen, de nuevo, abarcando el nuevo error que les haya pasado, ¿sí? Bueno, de nuevo, esto es un vistazo rápido nada más de pruebas automáticas en general. Algunas eran unitarias, otras de integración. Es importante tener y que seguro donde vayan a trabajar van a tener, y si trabajan solos, ténganlas igual, porque nada, facilita el desarrollo del código a largo plazo. ¿Estamos? Bien. Voy a cortar el video entonces.